Apocalipsis Network presenta El que tiene oídos. La Biblia, viva, vigente y transformadora. Un tiempo para estudiar, entender y aplicar su verdad a tu vida. Conducido por el pastor Héctor Rivera Renta. Porque confiamos por la fe en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y vivir el Evangelio como lo que debe ser, un estilo de vida. Nos levantamos con el Señor y nos vamos a la cama con el Señor igualmente. Alabado Jesús para siempre. Dormimos y despertamos, vivimos, como dice la Escritura. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, aleluya, y mantener siempre la comunión con nuestro Señor, por lo importante que es. Gloria al Señor para siempre en estos tiempos que vivimos, tiempos que todos, que la ciencia, los pensadores, los demógrafos, los sociólogos, todos los que tienen que ver con algún aspecto de la humanidad, sea en su conducta, en su proceder, en la política, en el gobierno, en la educación, en la ciencia, en todos los aspectos de la vida, en la cultura, saben, aleluya, por las cosas que están ocurriendo que, aleluya, nos estamos acercando a tiempos finales ya definidos claramente en las Sagradas Escrituras. Por tanto, aquellos que las conocemos y que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y Redentor, estamos llamados a ejemplarizar o dar el ejemplo como sal de la tierra y como luz del mundo, aleluya, y que estamos esperando al Cristo de la gloria ahora, alabado el Señor. Así que le damos gloria a Dios siempre por la bendición que es estar en su presencia. Y oramos a Dios para que nos bendiga una vez más en el día de hoy con la palabra que traemos para todos ustedes, por la cual hemos orado toda la semana. Aleluya, y hemos tratado de prepararnos como siempre a fin de traer palabra de Dios como palabra de verdad, porque es la verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Oremos, aquellos que están ya en comunión conmigo y quieran unirse en oración, se los agradezco porque, aleluya, siempre la unidad produce buenos resultados. Padre nuestro que estás en los cielos, Rey de gloria, Señor del universo, Dios cuya gloria cubre los cielos y la tierra se llena de tu alabanza. Aleluya, Dios, los cielos cuentan tu gloria, perdón, y la expansión anuncia la obra de tus manos. A ti damos gloria y honra, Señor, en esta hora. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Proclamamos tu gloria, proclamamos tu señorío, tu dominio, tu majestad, tu excelsitud, tu grandeza, tu dignidad, oh Dios. Nadie, absolutamente nadie como tú. Dice el escritor sagrado en el libro de Job, en Dios hay una majestad terrible y reconocemos que así es, mi Señor. Tu majestad abruma, tu majestad impresiona, tu excelsitud nos conmueve. Bendito sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, gracias, Dios bueno, Dios santo, Dios misericordioso, todopoderoso, Dios, aleluya, de los antiguos allá en Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios de la iglesia en la persona de Jesucristo el Señor, aleluya, quien tiene nombre que es sobre todo nombre, y en nombre de quien oramos, porque es el único mediador entre tú y nosotros, Padre Celestial. Te alabamos una vez más y nos presentamos delante de ti en esta hora. Gracias por una mañana de bendición. Gracias por la comunión del Espíritu en oración y por medio de la lectura de tu palabra. Gracias por la provisión de alimentos. Gracias por darnos la bendición de abrir nuestros ojos a un nuevo día. Y gracias por la bendición de estar aquí una vez más frente a estos micrófonos y desde aquí divulgar para el mundo entero la verdad que es en Cristo Jesús y en su bendita y santa palabra que son las Sagradas Escrituras. Tu palabra es
verdad, dijo el Señor, y al mismo tiempo añade, yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera, Padre mío, que es nuestro deber proclamar la verdad. Aleluya, bendito sea tu nombre, porque el Evangelio es la verdad, tu persona divina es la verdad, la Trinidad es la verdad, la sagrada doctrina del Evangelio de Jesucristo es la verdad, y a ella nos aferramos como ancla de salvación para el mundo entero. Y por eso proclamamos a Jesús como Señor y Salvador, y por eso hablamos el Evangelio, y por eso centralizamos esta palabra como lo hacía la iglesia, aleluya, apostólica, que no cesaban de en el templo y por las casas de enseñar y predicar a Jesucristo, porque ese es el tema de la palabra. Jesús el Señor como Salvador, como Redentor y como Dios. Aleluya, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y así lo proclamamos, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. A ti gloria, Padre, a ti gloria, Hijo, y a ti gloria, Espíritu Santo. Gracias, Señor, una vez más, y estamos en tus manos. Sé propicio a nosotros y bendice toda esta audiencia. Todos aquellos que en esta hora, Señor, en el mundo entero, en los 5 continentes, en la noche, en la madrugada, en la tarde, en la mañana, aleluya, en algún momento, alabado el Señor para siempre, alguien nos sintoniza y para gloria tuya sea, Señor. Salva, libera, reconcilia, sana al enfermo, glorifícate en medio de toda esta audiencia que nos presta sus oídos y sus ojos para estar con nosotros en esta hora en el que tiene oídos. Oramos, aleluya, agradecidos en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén. Gloria, gloria a Dios. Amén y amén. Qué bueno es, aleluya, alabar al Señor. Qué bueno es glorificarle, qué bueno es engrandecer su bendito y santo nombre. Nuestro abrazo, saludos fraternales para todos desde su servidor Héctor Rivera Renta, ministro de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, acogido al retiro o a la jubilación. Pero aquí con ustedes, aleluya, colaborando en la medida que podamos hacerlo en la promoción, la divulgación de la palabra del reino, porque para eso nos ha llamado el Señor, aleluya. El mensaje del reino, que no es otro que arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, o como lo dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no entrarás en el reino de Dios, como le dijo el Señor a Nicodemo. Gloria al Cordero de Dios. Así que nuestro abrazo, nuestro saludo desde la ciudad de Lakeland, estado de la Florida, en los Estados Unidos de América. Alabado el Señor, donde residimos y donde nos congregamos en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional que pastorea la reverenda Ramonita Barbosa. Alabado el Señor. Y desde aquí proclamamos la palabra del Señor. Saludos también de mi esposa, la hermana Ivette Rivera, está en el hogar, en los quehaceres propios del ama de casa, como siempre decimos, allá en sintonía con nosotros. Mis saludos también, aleluya, para mis hijos y para mi familia allá en Puerto Rico, a nombre también nuestro, aleluya, tanto de su servidor, desde su padre como de su madre, la hermana Ivette. Y saludos para todos los hermanos a nombre de Tony, Román y Ruth y Delis, creadores y fundadores del ministerio Un Milagro de Amor, donde nos encontramos, aleluya, iniciando esta programación. Y también saludos de los compañeros, el capellán Raúl H. Delgado y todo el personal que labora para la difusión de esta palabra a través de Apocalipsis Network, radio y televisión para el mundo entero, a través de 160 y tantas repetidoras, más de 50 plataformas digitales, sobre 15 canales, incluyendo el canal 46.2 en Puerto Rico. Aleluya, y múltiples medios por los cuales llegamos a ustedes, repito, en los 5 continentes. Saludos para los hermanos en Oceanía, saludos para los hermanos en Asia, en Europa, en África y en toda la América, desde, aleluya, Canadá, Groenlandia hasta la Patagonia, aleluya, allá en Chile y en Argentina, incluyendo el Caribe. Para todos ustedes un abrazo profundo e intenso en el amor, aleluya, de Jesucristo y en la fe de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, porque de Él vamos a hablar, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Antes, aleluya, de proceder a la programación de hoy,
aleluya, a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, permítanme compartir con ustedes un poema, aleluya, bendito el Señor para siempre, para la gloria de Dios. Escribimos versos y lo fundamentamos en la Escritura, la gran parte de ellos, y este se titula Jesús y Zaqueo, el encuentro de Jesús con Zaqueo en verso. Jesús entra a la ciudad de Jericó, sus calles sombreadas por palmeras, polvorientas se llenan de pisadas del que llega trayendo buenas nuevas. Un jefe de publicanos mal mirado, señalado con insultos y dureza, desea ver al caminante que ilumina con su figura gloriosa las veredas. A los discípulos se añaden los curiosos, en una caravana que algo espera. El rico publicano se une a ellos y de solo escucharlo, verlo espera. Una muralla de túnicas y mantos se mueve frente a él cerrada y férrea. Es imposible ver al caminante, mas se niega a rendirse en su conciencia. Echando a un lado su honor y posición, en su mente una idea le da vueltas. Corre adelante de la multitud y a un sicómoro se sube y está alerta. Allí en el árbol todo le es visible. Allí en el árbol siente su pobreza. Siente que su alma gime en sus adentros, mirando al caminante que se acerca. Jesús, llegando al árbol, se detiene, mira hacia arriba y con gozo expresa la intención de posar en la morada del publicano y que baje ordena. Date prisa, Zaqueo, dice el maestro, y corre a la casa para abrir su puerta. Recibe al buen Señor lleno de gozo, mientras los otros murmuraban fuera. ¿Qué le dijo Jesús? No lo sabemos, pero Zaqueo la salvación encuentra. Tal es el cambio que en su ser ocurre, que decide compartir de sus riquezas. La mitad de mis bienes a los pobres con entusiasmo daré, y lo confiesa, y también devolveré cuadruplicado lo ganado de manera deshonesta. El Hijo del Hombre alegremente anuncia y con sublime gozo manifiesta que Zaqueo el publicano ahora es del rebaño de Dios su nueva oveja. Aleluya. Amén. Gloria al Cordero de Dios. Zaqueo, un pasaje interesantísimo de las Sagradas Escrituras. Bien, antes también de entrar a la palabra, aleluya, sabiendo que el tiempo corre, pero antes de entrar a la palabra, y siendo ministro de la Iglesia de Dios Pentecostal, comparto una breve información en estos precisos momentos y desde el miércoles, aleluya, de esta semana, desde antes de ayer. Se está celebrando en el área de Orlando, pero realmente es en Kissimmee, aleluya, un encuentro de ministros y líderes iniciado por la Iglesia de Dios Pentecostal, pero con apertura al interdenominacionalismo, o sea, es interdenominacional, van de diferentes denominaciones, y también creo que se llama, si no me lo recuerdo, la National, una conferencia de líderes latinos, National Hispanic Christian Leadership Conference. Eso sería en inglés. Es la conferencia o la confraternidad de líderes latinos, cristianos, hispanos. Y se están reuniendo en Orlando y tienen una actividad llamada Avance, con predicadores, conferencias para líderes, pastores. Interesante, bien concurrida. De hecho, el año pasado fue en Panamá y este año se está celebrando en Orlando, en Kissimmee exactamente. Y yo sé que es una bendición. Yo participé de esas actividades en mis años de ejecutivo de la Iglesia de Dios Pentecostal y sé que son fundamentales e interesantes. Lo importante, de hecho, y valga el consejo,
lo importante es aprovechar lo que se diga allí y aplicarlo a nuestro ministerio y a nuestro liderato, aquellos que son líderes, y no constituirnos en meramente oidores y que nos guste la experiencia y la conferencia y el mensaje, sino hacerlo, seguir el consejo que se nos da por la palabra, porque estamos llamados a ser hacedores de la palabra y no simple y sencillamente oidores. Incluye inclusive, valga la redundancia, este programa. Oímos una palabra, pero tenemos que hacer la palabra, vivir la palabra, guardar la palabra. El texto bíblico que vamos a utilizar en el día de hoy se halla en Lucas 1:31 y dice así, y tiene que ver con el nacimiento del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre, palabras de el ángel Gabriel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el título sería El Salvador. Ese sería el tema de hoy, El Salvador. Basados en esto, quiero decir lo siguiente, a manera de introducción y como repaso en el programa anterior, hablábamos de los títulos de Jesús, incluyendo el de Señor, Emanuel, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, con la aplicación que tiene cada uno de ellos, de los cuales hemos hablado inclusive en otros programas. Y nos quedamos, por ejemplo, mencionamos la importancia del llamado, del Kyrios, porque ese es el Señor. Y entonces, ahora vemos lo que es el nombre. Aquí hemos hablado de Dios como título. Saben que a veces pensamos, Señor es título, Dios es título. Pero cuando hablamos de nombre, bueno, para efectos bíblicos, lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento es yo soy me envió a vosotros, repito, el llamado tetragramatón. En el caso de la segunda persona es Jesús. El nombre es Jesús. Y recuerdo que en el programa pasado culminamos el programa diciendo, aleluya, que Cristo es también un título, como es un título Mesías. Que en realidad el nombre del Señor, nuestro Salvador, es Jesús, que de hecho significa Salvador o el que salva. Cristo es un título que significa el ungido en español, como también significa ungido el Mesías. Y que, como decíamos la semana pasada, en el programa anterior, en algún momento en la historia de la iglesia se eliminó el artículo y queda Jesucristo como nombre, pero en realidad Jesucristo es una mezcla de nombre y título, en una sola palabra. Eso es en realidad lo que es Jesucristo. Nombre y título, o el ungido, en una sola palabra. Aleluya. Ahora bien, el nombre como tal es Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que esté en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno. Y como dije, significa Salvador. De hecho, viene del antiguo hebreo Yehoshua, que posteriormente en la misma cultura hebrea, posteriormente en la evolución del idioma, se abrevia a Yeshua. Y por eso usted oye por ahí cantando Yeshua. Pero en realidad el original es Yehoshua, reducido a Yeshua, y en su etimología o el origen de la palabra se puede traducir como Yahvé o Jehová. Hay dos traducciones en el español de ese tetragramatón, Yahvé y Jehová, y el significado es Dios salva o el Salvador. Y claro, el tema de hoy es el Salvador, y Jesús, con su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, y posteriormente con su resurrección, dándole validez a ese sacrificio, aleluya, demuestra que es el Salvador. Y vivió sabiendo que vino a buscar y a salvar. Él mismo dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, él asume ese papel o rol de salvador del mundo. Y eso está bien claro en Lucas 19:10. En la carta a los Romanos, Pablo añade, aleluya, y específicamente en el verso 23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, y añade, en Cristo Jesús, la vida eterna, porque Él es el Salvador,
es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El, por eso esa es la gran diferencia del cristianismo fundamentado en el cristianismo bíblico, fundamentado en el nuevo nacimiento, en la conversión y el arrepentimiento de otras religiones. Porque, aleluya, la garantía es la salvación por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador. Aleluya. Otras religiones es las obras, es lo que tú puedes hacer, pero la salvación es por la fe, como se le dijo, aleluya, inclusive en los tiempos de Abraham, aleluya, que la fe le fue contada por justicia. Alabado el nombre del Señor para siempre. Y por eso dice que los de la fe son hijos de Abraham. Alabado el Señor. De manera que es por la fe en el sacrificio de Jesús. No hay otra forma de salvación. No hay otra garantía de vida eterna a no ser por medio de Jesucristo, por la fe en que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso está claro en el capítulo 4 de Romanos también. Aleluya, Pablo es bien claro. Aleluya, que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Aleluya, bien claro. Esto es capítulo 4 de Romanos, inclusive lo leí en esta mañana en mi lectura devocional. Ahora bien, este Salvador, que en otros programas, cuando hablamos de la Trinidad, fuimos bien claros en que son tres personas divinas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero realmente son un Dios revelado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. E inclusive vimos en el programa sobre la Trinidad que en el bautismo de Juan aparecen las tres, y en la bendición de Pablo a los Corintios en su segunda carta aparecen los tres: el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora bien, eso nos da a entender que Jesucristo es la preexistencia. O sea, Jesucristo siempre ha sido. Si Dios es eterno, Jesucristo es Dios, Jesús es eterno, el Espíritu Santo también es eterno. Son tres personas divinas eternas, consubstanciales y coexistenciales. O sea, siempre han existido, como vuelvo a citar Juan 1:1. En el principio era el verbo, o sea, Jesús. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque siempre ha sido. Como le dijo él a las multitudes, creando un problema que por poco lo apedrean: antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Así que Jesús mismo da a entender claramente su preexistencia y su, aleluya, eternidad y su coexistencialidad con las otras dos divinas personas. Recuerden el Elohim, el plural de hagamos al hombre. En Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y añade Juan en el verso 14 del capítulo 1 de Juan, del Evangelio: y aquel verbo fue hecho carne, que fue lo que dice Pablo en primera de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesús. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y entonces añade Juan en el verso 18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el verso 29 de ese mismo capítulo 1 de Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es el Salvador. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, dando a entender su preexistencia, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es un pasaje bíblico extraordinariamente importante en términos de, aleluya, de la divinidad de Jesús. Porque está hablando aquí el precursor, es Juan el Bautista el que da testimonio.
Él dice, el que me llamó a bautizar, que no es otro que el Padre lo llamó a bautizar. Eso fue profetado por el mismo, su padre, Zacarías. Repito lo que he dicho en otras ocasiones, tanto en predicaciones como en esta programación. Juan estaba llamado a ser sacerdote porque era hijo de sacerdote. De hecho, de la clase de Abías, que era la octava clase en la estructura de servicio en el templo que le dejó David, aleluya, a Salomón para el efecto de la estructura de la adoración en el templo. Pues la clase sacerdotal, los levitas, bendito el Señor, y los sacerdotes estaban allí para ministrar. Y David divide en 24 clases, la octava era la de Abías. La Biblia dice que Zacarías estaba ministrando en aquel tiempo, que era de la clase de Abías, cuando el ángel le dice que Elizabeth, su esposa, va a concebir y nace Juan el Bautista. Estaba llamado a ser sacerdote, pero Dios lo separó como un nazareo para ser profeta. Aleluya. El precursor del Señor. Y él da testimonio aquí de eso. Bendito el Señor para siempre. Y dice, y da testimonio de que es el Hijo de Dios, y da testimonio de, aleluya, el Espíritu descendiendo sobre él, porque fue la señal que le dio, aleluya, el Señor a Juan para identificar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sobre aquel a quien veas descender el Espíritu en forma corporal como de paloma, aleluya, ese es y allí es. Con todo, posteriormente Juan, en medio de la prueba, aparentemente sufre, flaquea un poco y le envía un mensaje: eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Y Jesús le da un testimonio poderosísimo de las cosas que él hacía para convencer a Juan, y que Juan estuviese seguro que podía morir en paz porque cumplió su labor. En Juan 8, 57 y 58, Jesús testifica Juan en un pasaje interesante de la Escritura con respecto a la divinidad de Jesús. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: Abraham se gozó de ver mi día. Esto es la fiesta de los tabernáculos. Abraham se gozó de ver mi día. ¿Cómo que Abraham se gozó de ver tu día? Abraham vivió, aleluya, miles de años antes de ti, y tú dices que y tú no tienes aún 50 años. Y tú, ¿cómo que has visto a Abraham? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y usó el nombre de la divinidad y lo usó en presente. Está diciéndole: yo soy eterno, yo preexistía y sigo preexistiendo. Aleluya, antes de que el mundo fuese, ya yo era. Eso fue lo que quiso decir. Alabado el Señor para siempre. Y eso, por poco lo apedrean allí mismo cuando lo acusaron de blasfemo y de unas cuantas cosas, y trataron de capturarlo, de arrestarlo y de golpearlo, hasta apedrearlo por blasfemo. Pero la Escritura dice dulcemente, y subrayo eso, dulcemente, pero no pudieron hacerle daño porque aún no había llegado su hora. Oh, el plan de Dios tiene las horas marcadas. En Juan 1, o sea, en la primera carta, debo decir, la primera carta de Juan, de las 3 cartas que escribió Juan, en la primera carta, capítulo 2, verso 22, dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, negar que Jesús es el Mesías hace a uno mentiroso. Este es anticristo. O sea, el que niega que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios, es el que niega al Padre y al Hijo. O sea, el anticristo los niega, el anticristo no hay Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, porque son uno. Alabado sea el nombre del Señor. Importante para efectos de la divinidad de Jesús. En primera de Juan también, esta vez en el capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto es una tremenda advertencia inclusive para el día de hoy. Señores, amados hermanos, amigos, todos aquellos que están en sintonía en esta hora, hay que tener un filtro para todo lo que escuchamos. Aleluya, porque estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos de dureza de corazones. Estamos en tiempos de autosuficiencia. Alabado el nombre del Señor. Estamos en tiempos de autosuficiencia. Estamos en tiempos, aleluya, difíciles.
Estamos en tiempos donde se escuchan cantidad de voces por diferentes medios. Entonces tenemos que tener el filtro de la palabra. Tenemos que llevar todo a la palabra, a la bendita y santa palabra del Señor. Eso es lo que dice Pedro como advertencia. Aleluya. Que el que habla, hable, creo que es Pedro, uno de los dos, Pedro o Pablo. El que habla, hable conforme a la palabra de Dios, conforme a las Sagradas Escrituras. Ese tiene que ser nuestro filtro, porque hoy día se oyen cantidad de voces y cantidad de interpretaciones. Aleluya. Muchas veces de personas que uno no conoce su origen, ni lo que creen, y se expresan con una autoridad y un poder de convencimiento que cualquiera le presta los oídos, y eso es muy peligroso. Dice la Biblia que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Gente aparentan piedad, pero niegan la eficacia de ella. Gente cantándose autosuficientes, como que no tienen ninguna necesidad, como dice de la iglesia de la Odisea. Estamos en tiempos peligrosísimos, infiltrados por falsas doctrinas, a los cuales le advierte el Señor a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia, aleluya, de Tiatira. Es decir, son tiempos de peligro. Por tanto, como dice la Escritura, el consejo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso se llama discernimiento de espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es lo que dice, aleluya, la Sagrada Escritura. Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo. Es el llamado misterio de la encarnación. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y usted va a encontrar cantidad de otras religiones grandísimas y otros rechazando la divinidad de Jesús. Aleluya, rechazando su ministerio como mediador. No lo creen. Aleluya al Señor para siempre. Y niegan inclusive su resurrección, que Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Hijitos, dice Juan en su carta 4, verso 4 de la primera carta, capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, hay poder en Jesús. Entonces, esto con relación a la preexistencia. También está lo que se llama en la Escritura, y hablando de Jesús como persona divina, como Dios en la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, está en la Biblia la exaltación de Jesucristo como Señor. Es decir, en su papel de mediador, en su rol, en su ministerio, debe ser la palabra correcta y bíblica, como mediador, él desciende, él mismo dice, aleluya, que descendió de la gloria que tuvo antes que el mundo fuese, y luego con su resurrección, entonces vuelve a la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. O sea, vino, muere, se humilló a sí mismo, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y ese es el siervo sufriente, dice Isaías 53, y entonces muere en la cruz por nosotros, pero resucita, es sepultado, resucita, asciende a los cielos 40 días después, se sienta a la diestra del Padre, como lo vio Esteban, hasta que ponga a los enemigos por estado de sus pies, como dice el Salmo, aleluya. Y eso se llama en la Biblia la exaltación de Cristo, donde que lo expresa muy bien Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo 1, versos 1 al 11, en lo que llaman algunos escritores el himno cristológico, uno de los muchos himnos de las cristologías, aleluya, donde dice entre otras cosas que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla debe doblarse en el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún otro Dios, en el nombre de Jesús. Y toda lengua, todo idioma o todo ser humano confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria del Padre, porque Jesús glorifica al Padre, como le dijo Jesús, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ya lo he glorificado, le contestó el cielo, el Padre, y lo glorificaré otra vez. Y de hecho, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y cuando digo nosotros, es la iglesia, como dijo el Señor, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber, de manera que la iglesia está para glorificar por medio del Espíritu al Rey de Gloria. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Juan 16:7, para hablar de la exaltación de Jesús como Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, porque Él tenía que ascender a los cielos. Os conviene que yo me vaya, os conviene mi exaltación, os conviene de que yo una vez he salido de la tumba está vacía, aleluya, a ustedes conviene que yo vuelva a subir a la gloria que tuve antes que el mundo fuese, porque si yo no me voy, Él no vendría. Y cuando habla de Él, dice del Espíritu Santo. Y cuando él lo dice, Él dice otro consolador, otro como yo. Por eso afirmamos y reafirmamos que el Espíritu Santo es otro consolador, es otro como Jesús, es otra persona divina, porque la Trinidad está compuesta, repetimos, de tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso está demostrado claramente en las Escrituras, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios y un solo Señor, como dice la carta a los Efesios. Porque si no me fuera, Él no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. En Hechos 2:32, hablando de la exaltación de Jesús, dice lo siguiente: el discurso de Pedro en Pentecostés. El discurso de Pedro en Pentecostés. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios. Pedro en Pentecostés. Así que, exaltado por la diestra de Dios, es la exaltación de Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Que es lo que dijo anteriormente, yo os lo enviaré. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es la exaltación. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Padre, aleluya, lo exalta, y por eso dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, el Señor y Cristo, porque Jesucristo es el Señor y es el ungido. Pablo toma este pensamiento en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, alabado el nombre del Señor, y verso 24, y dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando entregue el reino al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque ese momento va a llegar, el momento en que todo va a ser sometido al señorío de Jesucristo en el futuro, porque Jesucristo es el Señor. Aleluya. Cuando haya suprimido todo señorío, toda autoridad, todo dominio, toda potencia, porque es preciso que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, como lo dice el Salmo, porque el reino, bueno, de hecho, una de las inquietudes de los apóstoles, una vez resucita a Jesús y anuncia su ascensión al cielo, a la gloria que tuvo antes que el mundo fuese, y a la advertencia a los discípulos: a usted le conviene que yo me vaya, porque si no, yo no me voy, no viene el Consolador. Alabado el Señor para siempre. Pues ahí tenemos al Cristo de la gloria diciéndolo bien claro: es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y eso estamos esperando nosotros. Entonces, los discípulos se inquietan y le dicen: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y ahí es que Jesús los detiene. Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y esa es también nuestra interrogante hoy y también la respuesta que recibimos. Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Que el Señor viene,
que el reino de Dios futuro sí va a establecerse en esta tierra, sí, pero eso está en el conocimiento del Padre. Usted y yo, nuestra responsabilidad y nuestro deber es mantenernos fieles esperando el retorno de nuestro Señor, porque Él dijo que venía y Él viene. No hay quien lo detenga. Como decimos, y viene porque viene, dijimos en una ocasión en el 2016, en la Bienal. Efesios 1:19 hasta el 23 es un pasaje poderosísimo con respecto a la exaltación de Jesucristo como Señor, aleluya, y Dios. Efesios 1:19 hasta el 23. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El poder, la grandeza de la divinidad, la grandeza del poder, la cual operó en Cristo. Aleluya. Perdón, cuando dice la Biblia operó, es obró. No tiene que ver nada con cirugía. Es obró, la cual operó en Cristo. Perdóname. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. De hecho, allí está en este momento el Señor. Óigalo bien, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Jesús está sentado a la diestra del Padre y allí está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No en esta dispensación, no en este momento, sino ahora y en el futuro. El Señor está sobre todo, es soberano, está sobre todo, es la máxima autoridad. La autoridad, la potestad y el poder en grado superlativo. No hay nadie sobre él. Y añade Pablo a los Efesios, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sometido a Cristo. Alabó al Señor para siempre. Todos estos que se jactan hoy de su poderío, incluyendo el poder de las tinieblas, todo eso está sometido. La Biblia dice claramente en la carta a los Colosenses que en la cruz, alabó al Señor para siempre, en la cruz quedó sometido a Jesús toda la ley, todas las ordenanzas, y añade, y dice, y tomando los principados y potestades, triunfó sobre ellos clavándolos en la cruz. Así que los sometió también con su sacrificio en el nombre de Jesús. Hay poder. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando el Padre, que es el que exalta al Hijo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De manera que, óigalo bien, la cabeza de la iglesia de Jesucristo no está en el Vaticano, no está en Roma. La cabeza de la iglesia de Jesucristo no está en el Nepal, no está en el Tibet, no está, aleluya, en Irán, no está en Irak, no está en Asia Central. La cabeza de la iglesia está sentada a la diestra del Padre y se llama Jesucristo el Señor. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De hecho, en un verso que repetimos mucho en este programa y que yo repito mucho también en oración, en mis oraciones, en mi lugar santísimo. Aleluya. Aleluya. Es aquel versículo que está en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde dice, aleluya, que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro de Cristo, que es la cabeza, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo y de él, dice la Biblia, dice Pablo, que la iglesia recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Así que él es la cabeza de la iglesia. Bendito el Señor. Recuérdelo bien, la iglesia es el cuerpo. Claro, hablando alegóricamente, la iglesia es el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Alabado el Señor para siempre. No hay ser humano, es Cristo el que está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia, otra vez, sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? En palabras de Pablo, la cual es su cuerpo,
Es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo, aquel que todo lo llena en todo, porque Él es la máxima autoridad, el máximo poder. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, todo poder, toda autoridad. Aleluya. Esa es la exaltación de Jesucristo el Salvador. Y quisiera culminar, aleluya, el programa de hoy, la enseñanza bíblica de hoy. Déjenme ver si lo logro. Hablando para culminar sobre el Espíritu Santo, porque Jesucristo es el Salvador, pero recuerden que para efectos de cuando se predica el Evangelio y se hace la oferta a la humanidad y el llamado para que por la fe y pensando en la salvación de su alma, porque no se trata de mensaje de odio como se nos calumnia y se nos difama, se trata de que nos acerquemos con una palabra y el Evangelio es el amor de Dios expresado en Jesús. Por tanto, ofrecemos a Jesús como único Salvador porque queremos que su alma se salve. Entonces, aleluya, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, ejerce el ministerio donde redarguye y compunge al ser humano por medio de la palabra, porque la palabra compunge. La palabra es útil para enseñar, instruir, corregir, y compunge y redarguye. Y esa palabra la aplica el Espíritu Santo al corazón y entonces la persona es compungida y se recibe al Señor, que así sea siempre para la gloria de Dios, aunque sabemos que hay corazones endurecidos, pero predicamos pensando en que usted se va a salvar si es que no lo es. Y entonces también sabemos que el Espíritu Santo es tan consubstancial y consistencial con el Padre y con el Hijo como lo es el Hijo con el Padre, porque son tres personas divinas exactamente iguales. Y la tierra estaba exactamente igual en términos de su divinidad, porque son tres personas divinas, uno, cada cual con su ministerio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, dice la Biblia en Génesis 1:2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en aquellos tiempos previos a la creación. De manera que el Espíritu de Dios es una persona también divina. Entonces, en su ministerio ya vimos que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice Juan en el capítulo 16, verso 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Esta es obra del Espíritu Santo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, hablando del enemigo, porque en la cruz Jesús los venció a todos ellos. Hay poder en Jesús. El Espíritu Santo también obra en la regeneración de los creyentes, habita en nosotros y nos fortalece, dice Pablo a los Corintios en la primera carta 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y al mismo tiempo el Espíritu también nos capacita, dice la Biblia en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Okay. Para algunos, el Espíritu Santo es simplemente lo que llaman algunos falsas doctrinas, fuerza activa, una fuerza. No, mire. Si algún pasaje es interesantísimo para mí, está en los Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 hay dos incidentes sumamente importantes para efectos de la iglesia. En primer lugar está la revelación o la visión de Cornelio, un centurión romano, donde un ángel se le aparece y le dice que envíe a Jope, una ciudad costera, donde está Pedro residiendo por unos días, y en casa de Simón el curtidor. Y el ángel le dice al Cornelio, envía a Pedro y que venga, porque él tiene unas cosas que decirte. Él te dirá unas cosas importantes. Estoy yo parafraseando, ¿no? Mientras eso ocurre, Pedro tiene una visión, el famoso lienzo que sube y baja con animales inmundos, y se le dice a Pedro, mata y come.
Pero Pedro dice, esto yo no lo puedo comer porque yo nunca he probado comida inmunda, nada, nunca he probado en mis labios nada inmundo, ningún animal inmundo. Eso es para que vean, Pedro era como era, pero Pedro guardaba la ley en términos, por lo menos en términos de la alimentación, la guardaba. Pero claro, yo lo que hay un simbolismo que Pedro posteriormente lo entiende, porque para efecto el gentil era inmundo y el judío era el que era hijo de Dios, pero el gentil era inmundo. Como dijo Jesús, Jesús lo dijo bien claro a aquella señora que le pidió sanidad, le dijo, para su hija, le dijo, no está correcto, no es justo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. No es otra cosa que los gentiles. Y él dijo, pero los perrillos comen de la mesa, de las migas que caen de la mesa de los amos. O sea, también podemos participar de algo. Eso es así, alabó el Señor para siempre. Y entonces tiene la visión Pedro y miren lo que dice la Biblia. Al otro día llegan los hombres donde a Jope, preguntan por la casa de Simón el curtidor, llegan a la casa y el Espíritu Santo que habla, no es una fuerza inútil, el Espíritu Santo que habla claramente le dice a Pedro, 3 hombres te buscan, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. No dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Óigame, aleluya. Y entonces el Espíritu no habla, es una fuerza inútil. No, es la persona divina que está con la iglesia y en la iglesia, en el ministerio de la iglesia, enseñándonos y guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Por tanto, la iglesia depende en su ministerio del total apoyo, respaldo y colaboración, guianza, dirección e instrucción del Espíritu Santo. Aleluya. No dudes en ir con ellos, le dijeron y Pedro, obviamente guiado por el Espíritu, que le dijo que él los había enviado, fue a casa de Cornelio y ya sabemos lo que pasó. Empezó a predicarle y fueron bautizados con el Espíritu Santo también, hablando en otras lenguas. Así que el Espíritu de Dios obra, el tema es el Salvador. Y culminamos con la obra del Espíritu Santo con respecto a su colaboración, porque la salvación es por Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero el ministerio del Espíritu Santo que compunge, redalguye, nos abre la Escritura, nos enseña, alaba al Señor para siempre, colabora desde ese punto de vista, alaba al Señor para siempre en la salvación. Recuerden, es un solo Salvador. Ni aquel santo, ni el otro, ni la santa, nadie. Es Jesús. La colaboración es simplemente trabajando en el corazón del hombre por medio de la palabra, y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Así que damos gloria a Dios, aleluya, por esta bendita y santa palabra, esperando, aleluya, que haya alcanzado sus vidas. Déjeme redondear esto porque es importante la advertencia. No hay caminos de salvación. Camino de salvación no hay. Hay un solo camino. Por allá un compañero puertorriqueño escribió un libro, no sé exactamente el título del libro, pero me parece que es Veredas que confunden. Veredas que confunden. Y ciertamente, pues, lo que destaca son las falsas doctrinas. Y nosotros sabemos que hay cantidad de falsas doctrinas. Y la advertencia está en la palabra, la negación de la resurrección corporal de Cristo, la negación del retorno, de la segunda venida de Cristo. Bueno, yo ya hasta predicadores que yo escuchaba en Puerto Rico diciendo, hablando de la iglesia, burlándose de la iglesia, predicadores supuestamente del evangelio, diciendo, se van a quedar esperándolo. O sea, los pentecostales están esperando a Cristo, se van a quedar esperándolo. O sea, burlándose de doctrinas fundamentales, como, aleluya, como están registradas en la Biblia. Porque eso no es un invento de nosotros. Cuando Jesús subió al cielo, unos ángeles se le aparecieron a los discípulos y les preguntaron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y añadieron, este mismo Jesús que han visto subir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. O sea, los ángeles dan testimonio de que Jesús regresa. Y el mismo Jesús dijo, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a negar la doctrina de la segunda venida de Cristo? Eso es exactamente la dureza del corazón del hombre que rechaza todas estas cosas porque no pueden asimilarlas. Pero la iglesia las va a seguir predicando. Así que hemos hablado de Jesús como Salvador y no hay otro. Y la obra del Espíritu Santo que colabora redarguyendo y compungiendo como persona divina que es otro consolador enviado para que esté con nosotros, como dijo el Señor. Estará con vosotros y en vosotros. Él os enseñará todas las cosas y os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y por él se dirige la iglesia. Se debe dirigir la iglesia. Aleluya, siempre. Por eso tenemos que orar al Señor para que nos guíe el Espíritu Santo. Y ahora oramos. Oramos por todos ustedes, sea por salvación, sea por reconciliación, sea por salud y por gratitud, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. A ti, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, volvemos a orar e invocarte en el nombre de Jesús. Agradecemos la bendición que ha sido proclamar tu palabra una vez más. Proclamar a Jesús por medio de las Escrituras como Salvador, como el Mesías de Israel, como el ungido, como el Cristo de la iglesia, como la cabeza de la iglesia de quien nos alimentamos. Señor, esta es palabra de salvación, saetas de salvación, y es nuestro interés, por medio de esta palabra, encerrar al mundo en la red de tu amor. Te ruego por los que por esta palabra aceptan a Jesús como su único Salvador, donde quiera que se encuentre uno, sin importar raza, idioma, condición social, lo importante es, Señor, que en el corazón hayan aceptado a Jesús como Salvador. Mira aquellos que han estado alejados de la iglesia y se reconcilian una vez reciben esta palabra y este llamado a reconciliación. Y te ruego igualmente por aquellos que puedan estar enfermos, que allá donde se encuentran levantan su mano creyendo que esta palabra puede alcanzarlos, porque tu palabra es sanadora, tu palabra libera, tu palabra, aleluya, corrige condiciones, aleluya, físicas, mentales, espirituales, emocionales, sentimentales. Reprendemos depresiones, ansiedades y angustias, aleluya, y pedimos para aquellos, oh Dios, que sufren. Apocalipsis Network ha presentado El que tiene oídos. La Biblia, viva, vigente y transformadora. Un tiempo para estudiar, entender y aplicar su verdad a tu vida. Te esperamos en nuestro próximo programa. Por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final.